teníamos ya, digamos, la transformación del Estado de 1880 a 1930, el argentino durante los años 30, la década infame, el peronismo, proscripción, inmovilización capitalista, la revolución argentina, la crisis de la sociedad post-peronista, regreso y fracaso, el peronismo, se refiere al peronismo del 73 en adelante, ¿no? Y la última dictadura, genocidio y desindustrialización. Y el retorno a la democracia, que es el gobierno, la etapa del gobierno de Alfonsín, digamos, hasta la llegada de Menem. Eran el amplio abanico que tenían para elegir, digamos, uno de cualquiera de esos temas. Por ejemplo, ya han enviado un trabajo sobre la década infame. Nos va a servir ahora para ciertos comentarios, pero bueno, pues haremos. También habíamos convenido que el trabajo es grupal, algo que quieran hacerlo individual, y el trabajo que envían es un solo trabajo consignando el nombre de los integrantes, digamos. Supuesto que cada uno se queda con la copia de su trabajo por si tiene que después usar para estudiar, pero a mí envíenme solamente uno con la lista de los integrantes del grupo. Somos 58 y capaz que ya no somos más hoy, porque hoy juega Argentina y están todos pendientes del... Hola, profe. ¿Me escucha? Buenas, Le consulto. sí, la escucho. La clase Sí, pasada usted dijo que podríamos trabajar también con el trabajo de la monografía, con el tema de la triple alianza. Ahora no escuché qué nombró. sí, sí, nombre, dije, ¿Nombró? dije que va de la Confederación a la República Oligárquica. En ese periodo ya Mm, no mencionó, digamos, puntualmente cada tema de ese periodo para no, pero ahí está. Eh, la Constitución del Estado Nacional Argentino, digamos, 1850-1880. Seguido, en el programa van a encontrar Montecaseros, el festín de la alta banca, la ah, sí, banca ese invade sí. el Paraguay, Claro, esa es la triple alianza. ¿Ah? sí, sí, sí. Bueno, usted elige, si elige la triple alianza, bueno, avíese por eso y, por supuesto, están libres de consultar otra bibliografía siempre que mencionen qué bibliografía consultan, digamos. Vale, Utilizan. buenísimo. ¿Ah? Gracias, profe. No hay problema. Bien. Profe, una Sí, consulta. dime. En mi cuadernillo no encontré los temas de la década del infame. No sé si no tengo, yo no me impreso o no está. ¿Podría repetir los títulos de la década infame en el material? Bueno, yo el material Profe, acá no tengo el libro, digamos, pero le puedo decir. en el dossier del año pasado no está esa etapa. Hay un pedacito nada más de la década infame. El año pasado nosotros habíamos, una sola compañera había sacado, que el profesor le había prestado el libro para que saque esa parte. No está en el dossier. Siempre dicen que hay que comenzar por el índice. Estoy diciendo a mí mismo. Estaba quedando acá. Esperen.
Puede ser que haya faltado allá en la fotocopiadora, porque sí, ahora que menciono la compañía, se presentó ese inconveniente que esa parte la habían salteado. Ya le digo. Profe, buenas, va a tomar Sí, asistencia. puede ser, ¿sí? ¿Por qué? ¿Quiere que tome asistencia? La voy a tomar. No, le pregunto. Fíjate. Eh, es el título es, en la copia al menos, va a aparecer como los cambios en el Estado y la sociedad argentina, 1880-1930. Eso es un periodo, digamos, previo a la década infame. Luego, eso seguro tiene. Sí, profe, eso sí. Sí. Luego tendrían que tener, ahora si no tienen, estamos muy complicados, 117, pero estoy buscando en el libro. Es que yo dejaba el libro y con las páginas y el fotocopiador tenía que, por ahí se lo habrá pasado, no sé. Bueno, es una década de transición, el Estado y la sociedad argentina durante los años 30 y ¿dónde están acá? En los años 30 dice el Estado y la sociedad argentina durante los años 30 en el programa. Creo que si no lo tiene porque le saltearon la computadora. No, profe, ese tema no tenemos. Tenemos la conformación y límites de la Alianza Peronista. Bueno, 1926 y 1955 ya pasó. Claro, eso es posterior, o sea, lo que le sigue, o sea, lo que le está faltando entonces, con el programa que yo estoy mirando acá, es lo que le faltaría es una década de transición, que así va a aparecer, digamos, en el material, pero si no está, es una década de transición, el Estado y la sociedad argentina desde los años 30. Y ahí está la década infame. Si los cambios del régimen político, la dictadura de Uriburu, que derroca a Irigoyen, la oposición corporativa, la opción, me disculpen, bueno, la restauración oligárquica, las repercusiones de la crisis del 29, que es, digamos, el motivo por el cual se produce esta transición, todo eso es la década infame. Intervencionismo estatal como respuesta a la crisis, o dentro de la década infame. Bueno, los que trabajaron en la década infame ya más o menos están familiarizados con eso, digamos. Y después unas interpretaciones sobre el intervencionismo estatal, es decir, que eso no tiene usted en el dossier. La sociedad en la década del 30, las migraciones internas, arbitrariedad y desprotección, el desafío del régimen, el pacto Roca-Russiman, la lucha de los trabajadores y la intervención del Estado. Sería la década infame. La Segunda Guerra Mundial, bueno, eso no lo vamos a tocar porque lo vimos en contemporánea. Y después sí ya viene lo que deben tener, según lo que me leyó, que es conformación y límite de la Alianza Peronista 1943-1955. Eso sí está. Sí, profe, eso sí está. Y
¿Podría dejar esos temas que faltan en alguna fotocopiadora? Podría, no sé dónde queda mejor, cerca en la Antártida Argentina, cerca de la terminal, que es, creo que se llama, Nueva imagen. la imagen está frente a la facultad. Full time. O Graficop también. O si le queda más cómodo a ustedes que le dejo la copia que está cerca del Instituto de Formación Docente. Mariné. Ese, Mariné. Yo no tengo problema, profe, si en donde a usted le quede más cómodo, ¿no? Más cerca sería. Bueno, yo voy a dejar entonces, ya que me permiten la comodidad, en nueva imagen frente a la facultad. ¿Ah? Sería eso es lo que le está faltando, nada más, al material. Igual, Sí, profe. me voy a quedar ahí a asegurarme que saque lo que yo necesito que ustedes lean nada más, para que no saque todo el capítulo, porque por ahí hay cosas que no necesitar, digamos. ¿Está? Bien. Y ahora sí que era que me pidieron la asistencia. Profe, Diga. disculpe, Olmedo, Miriam, soy profe. Nosotros estamos acá con mis compañeras tratando de empezar a hacer la monografía. Sí. Quería consultarle porque justamente hace 2 clases no nos estábamos conectando ni una de las 3 por problemas de internet y de problemas económicos que todavía no se estaba cobrando. No teníamos internet. Le pregunto, ¿Urquiza puede ser, profe, para la monografía? Sí, porque está, digamos, en el periodo que va de la transición del Estado, de la Confederación, digamos, Claro. a la organización del Estado. Sí, puede ser. Ah, bueno, listo, profe. Muchísimas gracias. Pueden tomar procesos políticos, pueden hacer monografías sobre un personaje importante, digamos, de ese periodo, por ejemplo, Urquiza. Urquiza, sí. Pueden tomar, perdón que no, en el texto que yo por ahí le doy aparece otro personaje como Felipe Varela, por ejemplo. Pueden hacer sobre Felipe Varela, Chacho Peñalosa, es decir, son no muy conocidos para ustedes seguramente, pero sería bueno que... Estaría bueno para la monografía. Claro, Profesor, sí, ¿de Mitre se puede hacer la monografía? y sí. Nosotros sí. estamos haciendo con nuestro grupo. Ya estamos terminando. Yo le había dicho cuando vimos, cuando hablamos de este tema, creo que fue la clase pasada, que podían tomar, por ejemplo, de la Organización Nacional que vamos a tomar la reforma a partir de la reforma de la Constitución del 62, ¿sí? Hasta 1880, que es un periodo, digamos, que se define como de formación del Estado. ¿Ah? Todavía no está consolidado, pero es de formación del Estado. Ese periodo, digamos, del 62 al 80, abarca 3 periodos presidenciales, en los cuales, digamos, tienen, digamos, un protagonismo, preponderante. Mitre, por ser el primero del periodo, digamos, es decir, que podemos decir que a nivel institucional, Mitre es el primer presidente de la República unificada, digamos. Para tener en claro esto, porque por ahí incluso muchos profesores se confunden, incluso historiadores que hablan, digamos, por los medios, atribuyen que el primer presidente fue, digamos, Rivadavia. Rivadavia no fue presidente. No fue presidente de ningún estado formado, digamos. Presidió, digamos, una especie de ensayo, ¿sí? Que no se concretó porque la Constitución, el Congreso que elaboró la Constitución, que lo consagró a el presidente, y cuyos congresales lo eligieron presidente,
digamos, esa constitución nunca entró en vigencia y no fue aceptado por las provincias, que fue, digamos, un presidente títere, digamos. Pero el primer presidente constitucional, que tiene que ver ya con la Constitución Argentina de 1853, es justamente Justo José de Urquiza. Pero como Buenos Aires se separó, digamos, de la Argentina, Urquiza fue presidente de la Confederación Argentina. Buenos Aires no era Argentina cuando él fue presidente. Derqui es el segundo presidente, digamos, que le sucede a Urquiza en la Confederación Argentina. Durante la presidencia de Derqui se produce el conflicto, digamos, o se va a ir delineando, digamos, el futuro del conflicto entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Cuando se finaliza, digamos, ese enfrentamiento entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, para unificar al Estado, se reforma la Constitución para permitir el ingreso de Buenos Aires a la Argentina. Esa Constitución reformada, digamos, posibilita la organización del Estado Nacional. Esa Constitución mantiene el nombre de Confederación Argentina y República Argentina. Así se llama nuestro país. Pueden llamar oficialmente es Confederación Argentina y República Argentina. ¿Tá? Y de esa reforma, digamos, va a convocar a nuevas elecciones, el presidente electo va a resultar el general Mitre, que sí va a ser el primer presidente de la República Unificada, o sea, la Argentina como la conocemos hoy, digamos, sin separación. Bueno, por supuesto, la región no estaba incorporado, digamos, ni tampoco el sur, pero, digamos, está en proceso de ser incorporado al Estado argentino. Pero, digamos que el Estado unificado y organizado como nación, Estado-nación, con una constitución ya bien definida, va a ser presidida por justamente Bartolomé Mitre. Él inicia ese periodo formativo, digamos, del Estado Nacional, le va a suceder en el cargo Sarmiento y va a terminar ese periodo Nicolás de Avellaneda. Son los tres presidentes, digamos, de ese periodo, llamado también, por ahí van a encontrar, buscando información, leyendo ese periodo, van a decir que son los presidentes históricos. Una vez que se determina, digamos, de organizar el Estado en lo jurídico, digamos, en las bases de lo que iba a ser la economía, en lo institucional, ¿sí? Ahí sí se produce ya, digamos, un desarrollo ya del Estado moderno incorporado a la División Internacional del Trabajo dentro de lo que significaba eso, ¿no? Con el rol que asumió el Estado argentino de proveedor de materias primas, el receptor de manufacturas y de inversión y de capital de inversión. Eso ya acontece a partir de Julio Argentino Roca en adelante. Por eso hay un periodo, sí. Disculpe, ¿y Rosa? Por eso. ¿Entra también? Voy a recapitular. Y ¿sabe qué, profe? Porque estamos buscando cuál puede ser el más atractivo para hacer la monografía. Por eso Bueno, que sí, no. Ustedes pueden, si les gusta Rosa, digamos, está bien. Yo, como mencioné, digamos, lo que tenemos nosotros, lo que yo, digamos, consigné acá en el programa, como por una cuestión de tiempo, el periodo que va de 1820 en adelante, 24, a 1850, no lo desarrollamos, que es, digamos, el periodo más conocido como la lucha entre unitarios y federales. ¿Ah?
Sí, profe. Pero sí está consignado, digamos, cómo termina eso. Ese periodo, digamos, liderado, digamos, como figura política predominante por la figura de Rosas, termina justamente con lo que ponemos acá que dice Montecaseros. El Montecaseros es digamos, el momento en que Rosa deja el poder. Ustedes van al texto que yo les consigné ahí en el dossier que tiene que ver con la Baring Brothers. Ahí, digamos, en el capítulo que tiene que ver con Montecasero, hace, digamos, ahí una mención de qué significó eso. O sea, con la caída de Rosa, lo que, digamos, tienen vía libre, ¿sí?, para ejercer su dominio económico y político sobre la política del Río de la Plata, digamos, son los ingleses. ¿Ah? Y el que a quien usan como, digamos, agente de sus intereses, ¿sí?, va a ser justamente Mitre. Si siguen leyendo ese texto, van a encontrar un capítulo que dice Mitre, el mandatario inglés. Como presidente argentino, él en realidad no representaba los intereses de la Argentina, sino representaba los intereses de Inglaterra. Entonces, sí, profe. Todo eso sucede, digamos, en el periodo de transición que va entre la caída de Rosa y esta etapa de formación del Estado argentino, digamos. En tomar Rosa como un personaje, digamos, a estudiar por usted en la monografía, lo puede hacer en el problema, sí, está dentro del periodo, digamos. Solo que yo no lo desarrollo en la clase, digamos, como la Confederación Rosista es bastante, es mucho más complicado en el término, no tanto de la, digamos, de la complejidad, digamos, de los temas para tratar, sino los vaivenes que en ese periodo del 1824 a 1852, que es la caída de Rosa, digamos, hay una suerte de inestabilidad política, pero una centralización del poder político en la figura de Rosas, que a través de ciertas alianzas con gobernadores, mantiene, digamos, un cierto equilibrio en lo que antiguamente era en las provincias de Unidad del Río de la Plata. Y como algunos sectores, digamos, bregaban por la organización nacional, digamos, para constituir el Estado Nacional, Rosa oponía a ese argumento, a ese pedido, la imposibilidad de conciliar un acuerdo o un consenso entre todos, porque las diferencias económicas eran abismales y no se podía, digamos, no se podían poner de acuerdo, o sea que seguían las luchas civiles. Entonces lo que Rosa pretendía era estabilizar, digamos, las provincias, y una vez pacificado todo, digamos, toda la sociedad, en términos políticos y económicos, recién allí pensaba él llamar a un Congreso Constituyente. Como eso no pasaba y pasaban los años, digamos, y el régimen se iba, digamos, endureciendo, las reacciones contrarias comenzaron, digamos, a elaborar diversas estrategias para destituir a Rosas, para finalizar, digamos, terminar con su hegemonía, digamos. Como internamente no se pudo, ¿sí?, se recurrió a Urquiza, que era su lugarteniente, ¿sí?, que podemos decir con justa razón, lo que van a trabajar Urquiza lo pueden constatar o no. Urquiza traiciona a Rosas, se pone al servicio de los porteños, de los ingleses y de los franceses y de los brasileños, dirige la tropa de la Alianza en contra de Rosas y en Montecasero derrotan a Rosas. Ahí comienza, digamos, otro periodo en la historia argentina. Una vez que elimina a Rosas del escenario político, Urquiza
convoca, digamos, al Congreso Constituyente. En el 53 se sanciona la Constitución en la ciudad de Santa Fe, y a partir de allí, digamos, se convoca elecciones que lleva a la presidencia justamente Urquiza. Pero los porteños, digamos, no aceptan integrar esa república, digamos, esa confederación, y se separan. Va a haber un espacio, digamos, de casi 10 años de separación y enfrentamiento entre la Confederación Argentina, o sea, entre Argentina y Buenos Aires. Mientras tanto, los dirigentes porteños, digamos, que habían organizado un Estado, una especie de república aparte, digamos, mantenían sus relaciones económicas con Gran Bretaña. Por eso es que cuando Mitre asume la presidencia de la República Unificada, digamos, prácticamente pasa a ser un funcionario, digamos, entre comillas, ¿no? Un dependiente de los intereses británicos en el Río de la Plata. En el papel de mandatario de los ingleses es que lleva al Estado argentino a una sangrienta guerra contra un país hermano, que es la guerra de la Triple Alianza. Sí. Argentina, el Imperio del Brasil y un sector de Uruguay, digamos, se alían, promovido por los intereses británicos, financiado por los británicos. Por eso el libro se llama La Baring Brothers, ¿sí? Y la política del Río de la Plata, o Argentina. Es decir, como no podían, digamos, eliminar el proteccionismo económico que en el Paraguay se había desarrollado y había comenzado a manifestar un desarrollo industrial independiente, digamos, que no le favorecía a los intereses imperiales británicos, ¿no? Entonces buscaron la mano de obra que hicieran el trabajo por ellos. A través de préstamos financiaron la guerra contra el Paraguay. O sea que los británicos destruyeron el Paraguay usando el Estado argentino, al Estado, digamos, al Imperio brasileño y a un sector de la República del Uruguay, digamos. Eso es básicamente, digamos, las causas de la guerra de Triple Alianza. Tiene que ver con modelos económicos. Sí. Como yo le insistí ya en las clases sobre revolución industrial, el proteccionismo, la Gran Depresión, etcétera, etcétera, todos los estados modernos, digamos, que se embarcaron en el sistema capitalista industrial, digamos, para consolidarse como economías desarrolladas, tuvieron que adoptar políticas proteccionistas para desarrollar sus industrias. Lo hizo Estados Unidos, lo hizo Alemania, lo hizo Japón, es decir, todos los países que industrializaron después de Gran Bretaña tuvieron que aplicar políticas proteccionistas para desarrollar sus industrias. Como el único ejemplo que en América del Sur estaba haciendo eso era la República del Paraguay, digamos, era un mal ejemplo para el resto de los estados de América del Sur. Entonces, Inglaterra, dijimos, acuérdense de la pregunta, no sé si era usted o al otro, lo que le hice fue cuando vino el proteccionismo en la Gran Depresión en Europa, porque todos los países industriales en esa época adoptaron el proteccionismo nuevamente y por qué Inglaterra seguía insistiendo con el libre cambio. La guerra de la Triple Alianza ocurre en el mismo momento que en Europa. Inglaterra necesitaba, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra necesitaba que los países como los de Argentina, los de América del Sur, ¿sí?, adoptaran el libre cambio. ¿Para qué? Para que consumieran los productos que ellos no podían ubicar en Europa ni en otro lugar, y a su vez llevar materias primas. Y esa relación iba a generar dependencia. Y como los proveedores de los recursos primarios de los países de América Latina están en manos de las oligarquías, y las oligarquías fueron los que organizaron los estados nacionales en América del Sur, optaron todos
por ingresar al mercado mundial en la División Internacional del Trabajo como proveedores de materias primas y receptores de manufactura y de capitales de inversión, con el argumento de modernizar cada uno de sus países, digamos, aceptaron de buen grado endeudar a sus países para la infraestructura, digamos, de modernización. A cambio, debían pagar eso con recursos primarios, es decir, lo que tenían para ofrecer al mercado mundial. Pero ese endeudamiento generaba dependencia. Y todas las, en el caso argentino, por ejemplo, todas las obras, ¿sí?, fueron hechas por capitales ingleses, y en el caso del ferrocarril, por ejemplo, que era un sinónimo de modernización en esa época, también pertenecía a los ingleses. Pero el que pagaba el costo de la construcción del sistema ferroviario era el Estado argentino. Los que se beneficiaban eran los ingleses porque eran los dueños de los ferrocarriles. Y además cobraban el empréstito, ¿sí?, o sea, el préstamo que el Estado argentino solicitaba para construir esas obras. O sea, hacían negocio redondo. ¿Quién se beneficiaba en Argentina con ese mecanismo? Y los dueños de la tierra, o sea, la oligarquía. ¿Por qué? Porque eran los que proveían de materia prima a Inglaterra, y a su vez, porque el sistema ferroviario pasaba por sus tierras, digamos. Eso hacía elevar el costo, digamos, de sus propiedades también, y a su vez le permitía ubicar su producción hacia los mercados de consumo, que fundamentalmente se dice Europa, pero fundamentalmente y principalmente la producción agropecuaria argentina abastecía casi con exclusividad a Gran Bretaña. A ver, ¿está la señorita que brotó si recibí su trabajo de la década infame? Sabe, no contesta. Sí, profe, acá estoy. Bien. Señorita, espere que vea su nombre, porque ahí está. Marisa. Sí, Marisa, profe. por ejemplo, puede más o menos comentarnos por qué se llama década infame. Muchos motivos, por ahí un tema fundamental por el cual se le designa a ese periodo de la historia de los años 30 como década infame. Santi, anda afuera con tu cosa que no escucho. ¿Sabe más o menos, Marisa, por qué se llama década infame? Profe, ¿me repite? ¿Sabe por qué se denomina década infame a ese periodo que ustedes trataron? No saben, Profe, y yo, sí. ¿le leo más o menos nuestra introducción? Bueno, pero, no, sí, En Argentina se conoce como década infame al periodo que comienza el 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Estado cívico-militar encabezado por José Félix Uriburu, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, y finaliza el 4 de junio de 1943 con el golpe de Estado militar que derrocó al presidente Ramón Castillo. En el contexto mundial de la Gran Depresión, esta etapa se caracterizó por el fraude electoral sistemático, la represión de los opositores, la proscripción de la Unión Cívica Radical y la corrupción generalizada. En 1932 asume el militar Agustín Justo como presidente y Julio Argentino Roca, hijo, como vicepresidente. Durante este periodo, Justo tuvo apoyo militar y del fraude electoral. Hay una gran crisis económica, ya que Inglaterra deja de comprar a Argentina. Roca se dirige hacia Inglaterra, donde negoció el pacto Roca-Runciman, que generalizó
las exportaciones de carne a cambio de importantes concesiones económicas de parte de la Argentina, entre las que se destacó la concesión de todos los medios de transportes públicos de la ciudad de Buenos Aires a una empresa mixta denominada Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. La política económica se volvió dirigista y se creó el Banco Central de la República Argentina. Sí. Bien, está bien, Marisa, está bien ahí. Eso es lo que como ¿sí? introducción más o menos de lo que hablabas, de lo que se iba a tratar el tema de la década infame. Sí, no está bien, por eso. Es década infame, digamos, el nombre es posterior a la década, digamos. O sea, se denomina así ya después cuando uno de la historia, digamos, comienzan a analizar y reflexionar sobre el periodo que va del 30 al 43. ¿Sí? Y justamente... Esa década no es la que se unen todos los partidos políticos para derrocarlo a Irigoyen. Hasta el radicalismo mismo se une con los otros partidos políticos para derrocarlo a Irigoyen. Por eso se llama década infame. Hubo guerras y todo. Sí, el caso, digamos, Profe, sí, se trata sí. de la bolsa. Claro, nosotros en una de las clases hablábamos de la crisis del 29 y justamente ya empezaba a introducir cómo iba a repercutir en Argentina, digamos. Es decir, en realidad la crisis de la bolsa aconteció en Nueva York en octubre del 29, ¿sí? Y repercutió a nivel mundial en toda la década del 30, digamos. Es decir, la economía capitalista sufrió la primera gran crisis mundial, digamos. Esta de la pandemia debe ser la segunda ahora, similar en términos de cómo afecta, digamos, a la producción. Pero en el caso del 30 fue devastador en términos de la gran desocupación y miseria que generó, digamos, la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York, digamos, que repercutió a nivel mundial todo el sistema capitalista. Argentina, por supuesto, al estar vinculado en ese sistema, y además siendo una economía periférica, ¿sí? Sufrió peor aún, digamos, las consecuencias de la crisis, porque ¿qué hacen los países centrales? Cuando entran en crisis, protegen su economía. Y Argentina, como por ahí productor de materia prima, depende del libre cambio. Eso es lo que no entienden muchos economistas, digamos. Si entienden, se hacen lo desentendido. Es decir, ¿cuál es la fragilidad de nuestra economía hasta hoy día? Que dependemos, digamos, de la demanda externa. Cuando los productos primarios son muy demandados, se eleva el precio. Por ejemplo, en los años del primer kirchnerismo, digamos, la soja aumentó mucho su valor, digamos, por la demanda que había a nivel internacional. Por lo tanto, se vendía a muy buen precio. Eso generaba ingresos de divisas importantes al país. Pero ¿qué pasa? Cuando en el 2008 se produjo la quiebra de la banca Lehman, también norteamericana, digamos, irradió su crisis financiera a todo el mundo capitalista, incluido, por supuesto, Argentina. Eso hace que los países centrales, digamos, adopten medidas para reducir su déficit financiero, su déficit fiscal. Dejan de comprar, ¿sí? Y entonces la demanda disminuye. Como nuestra producción es primaria, se disminuye la demanda de los productos primarios, los precios bajan drásticamente. Eso genera crisis. Eso le pasó al gobierno de Cristina de adelante. Entonces, al no poder, digamos, los países periféricos hacer frente a la crisis económica, porque los países centrales cierran sus economías, protegen sus economías, digamos, tienen que, digamos, recurrir a otro mecanismo, digamos, de supervivencia, que es el pedido de empréstitos, que es lo que le conviene a los países centrales, enviar dinero para recibir después, digamos, la riqueza de los países periféricos, digamos. De esa manera reconstituyen su economía. Entonces, lo que le pasó a la Argentina, por ejemplo, en la década infame, aparte de ser infame por la corrupción,
por el fraude electoral, ¿sí? Fraude electoral, Lo, sí. lo que más llamó la atención a los contemporáneos, digamos, fue el hecho de que el gobierno argentino, digamos, como dependía, que usted dijo bien en su introducción, Inglaterra dejó de comprar. ¿Por qué dejó de comprar? Porque la crisis lo afectó también. Entonces cerró su economía. Dejó de, digamos, de demandar productos argentinos, que era fundamentalmente carne. Entonces, lo que... Eso, profe, eso pasó en el pacto de Roca-Russell. A eso voy. La Gran Bretaña dice que aseguraba la compra de las materias primas, digamos, de la Argentina, pero con el tema de la crisis todo solamente se abocaba a comprar la carne. Sí. La cuestión es así, más o menos, digamos. El pacto... También dice, entonces también es la integrante de la década infame que se entregó el trabajo, profe, así que por ahí también puedo opinar un poquito. No, está bien, no, todos pueden opinar, todo lo que más o menos me gusta el tema. La década infame es un tema muy interesante, porque se repite, digamos. Exactamente, se repite hoy en la actualidad, profe, con toda no la solamente en la actualidad que estamos viviendo. Cuando ustedes son jóvenes, muy jovencitos todavía, digamos, pero en los 90, durante el menemismo, se repitió la década infame. Como eran chiquitos, algunos ni nacían todavía, no pueden hacer la comparación, pero cuando lean, por ejemplo, el periodo menemista, van a comparar, digamos, con lo que pasó en la década del 30 y van a ver que es casi exactamente lo mismo lo que pasó. Y se repitió hace muy poquito otra vez, sin que llegue a ser década, por suerte. Fue 4 años nada más. Fue el gobierno macrista. Pero bueno, eso después cada uno va a sacar su conclusión cuando pueda leer y comparar. Por ahora, dejémoslo ahí. Pero efectivamente, la década infame, digamos, tiene ese nombre por varios motivos. Ya lo dijeron ustedes y lo repito. La corrupción, ¿sí? El fraude electoral, incluso era tan evidente y tan legitimado por la sociedad de entonces que se llamó fraude patriótico. Es decir, que hacer trampa para ganar la elección en esa época era hacer patria. Ahora le explico por qué. Porque había proscripción. La proscripción pesaba sobre el radicalismo irigoyenista, no sobre todos los radicales. Entonces, había que prohibir, y prohibieron, al irigoyenismo, que es el radicalismo puro, verdadero. Entonces, no podían participar en las elecciones. Y la poca oposición que había, que venía del otro radicalismo un poco más afín, digamos, a los conservadores, y del Partido Socialista, digamos, eran lo que hacían frente, digamos, a la concordancia, que era, digamos, la vuelta de los conservadores al poder por medio del fraude. Ahora el fraude era patriótico, había que hacer trampa para ganar, para evitar que los radicales vuelvan al poder. Entonces era una cuestión de patria, de patriotismo, evitar que los radicales gobiernen nuevamente, porque había gobernado Irigoyen del 16 al 22, Alvear del 22 al 28 y nuevamente Irigoyen del 28 al 30, que le derrocaron. Entonces, los sectores conservadores, o sea, la oligarquía, los dueños de la tierra, los dueños de la vaca, los dueños del trigo, digamos, no querían nuevamente un gobierno similar al de Irigoyen. Entonces había que hacer trampa, y esa trampa era el fraude, y el fraude era patriótico por evitar que lleguen esas personas, digamos, al gobierno. O sea, que la grieta que ustedes persiguen hoy en la Argentina, digamos, el enfrentamiento que hay, no es de ahora nomás, viene de hace mucho tiempo. Tiene que ver con los intereses económicos y de los modelos económicos que llevan adelante los gobiernos a quienes les toca gobernar, digamos. Pero más escandaloso fue lo que mencionó también Marisa, que tenía que ver con
la misión que el vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca, hijo, encabezó en Londres con un ministro, digamos, Roca, con el ministro Runciman, ¿sí? Para restablecer ciertas condiciones de intercambio que se había, digamos, suspendido por la crisis. ¿Sí? Inglaterra era la principal y casi la única compradora de los productos agropecuarios argentinos. Y no era de todos los argentinos, era de esos pocos, porque son los dueños de la tierra, digamos. O sea, a ellos les afectó que Inglaterra no compre nada, ni carne, ni cereales. ¿Por qué? Porque tenía que proteger su economía, tenía que abaratar los costos de los productos primarios, más todavía. Entonces, como Gran Bretaña seguía teniendo un imperio, digamos, tenía todavía colonias y tenía una comunidad de naciones que le pertenecía, por ejemplo, Canadá o Australia, amenazó a la oligarquía porteña, a la sociedad rural, porque la sociedad rural mandó esa misión. Amenazó a la sociedad rural que iban a comprar los productos como la carne y los cereales a los países que formaban parte, digamos, integraban la Comunidad Británica de Naciones, la Commonwealth. Pero era bien sabido que Canadá no producía carne como produce Argentina. El único que más o menos producía carne como Argentina era Australia. Pero Australia está en la antípoda, digamos, del mundo para Inglaterra. Siempre resultó más barato, digamos, a Inglaterra comprar carne argentina por la distancia. Entonces, con esa amenaza, la sociedad rural envía, en nombre del gobierno argentino, a la misión de Roca. Roca se reúne en Londres con Runciman y llegan a un acuerdo. Inglaterra deja de lado su amenaza de no comprar, ¿sí? Pero a cambio de la compra de los productos argentinos, el Estado argentino, el gobierno argentino le tiene que conceder ciertas ventajas. Por ejemplo, había algo que le molestaba mucho ya a los ingleses, que era la aparición de los colectivos. Porque el dueño, lo que ganaban con el negocio de transporte eran las empresas inglesas que eran dueños de los trenes y de los tranvías. La aparición del colectivo, que es prácticamente un invento argentino, le sacaba, digamos, ganancias. Entonces, lograron los ingleses que el gobierno argentino suspendiera, digamos, el servicio de transporte de colectivo en beneficio de las empresas británicas. ¿Qué otra concesión logró Runciman de su par argentino? Que los frigoríficos, ¿sí?, que algunos eran norteamericanos y otros argentinos, toda la carne que se exportaba tenía que salir por frigoríficos británicos. Y que el puerto por donde iban a salir tenía que ser solamente administrado por los británicos. Es decir, un montón de concesiones que lograron los ingleses para, digamos, comprar carne argentina. Que no es argentina, carne a esos señores. Eso, cuando se logró digamos, esas concesiones, es prácticamente una humillación, digamos, bajarse los pantalones ante los poderosos. ¿Qué se logró? No se logró nada, simplemente que compren carne, eliminando cualquier vestigio, digamos, de desarrollo autónomo en el país. Incluso, dice la anécdota, en esas reuniones el vicepresidente de la Argentina, Julio Argentino Roca hijo, pronunció un discurso en el cual dijo que prácticamente por las relaciones diplomáticas y económicas que se tenía, digamos, que tenía la Argentina con la corona británica, la nación argentina era prácticamente parte del imperio inglés. Para que tengan una idea de cuál es la mentalidad de los dueños de la Argentina, digamos. A su poco apego al país y su terrible dependencia del extranjero, ¿sí?
En esa etapa, en esa época también la clase obrera fue creciendo. Es como también en la actualidad que la clase obrera es la que más está afectada. Bien, acá hay que, la clase, ese, por ejemplo, es un tema, bueno, a mí todo me gusta por historia, pero el tema de la historia de los sindicatos, digamos, de la lucha de los trabajadores en Argentina, tiene, digamos, varios componentes y varias, también se puede analizar en varias etapas, pero básicamente, desde los inicios, digamos, de la incorporación de la Argentina como productor de materia prima, necesitó de mano de obra para desarrollar esa economía agropecuaria. Porque acuérdense que Roca mató a todos los indios, o la mayoría, y Sarmiento se encargó de eliminar a los gauchos. ¿Ah? Claro, profe, en esa época los Entonces, terratenientes. para la agricultura hace falta mano de obra. O sea, el trigo, la avena, el centeno, no crecen solos. No hace falta mano de obra. Hace falta gente, digamos, que sepa de agricultura. Con esa intención es que ya desde el gobierno de Avellaneda se había propiciado, ¿sí? Por parte del Estado argentino, la búsqueda de inmigrantes extranjeros, fundamentalmente noreuropeos, era el propósito, que vinieran para mejorar la calidad de la población argentina, digamos. Es decir, para eliminar definitivamente a los gauchos y a los indios, y que la composición nueva, digamos, de la sociedad sea anglosajona. Es decir, tipo alemanes, ingleses, etcétera, etcétera. Ese era el propósito. Sarmiento mismo quería incluso cambiar el lenguaje nuestro, que hablemos inglés. O sea, no querían ese tipo digamos, de dirigente que organizó el país, digamos, abjuraba de toda tradición, que hoy sería la tradición argentina, digamos. Odiaban y digamos, despreciaban al gaucho. Consideraban al gaucho un elemento vago, inútil. Y una paradoja, ¿no? Porque ¿cuál es el símbolo de la Argentina en términos de tradición, de folclore? El gaucho. El gaucho, fíjense que los grandes terratenientes estancieros, cuando salen por ahí a hacer gala de su fortuna, y en las fiestas, digamos, importantes, ¿de qué se visten? Pero en esa época, Y se visten de gaucho, no se visten de, qué sé yo, de smoking, se visten de gaucho, porque es, digamos, la figura típica de la Argentina. Pero ese mismo sector, digamos, dominante de hoy, fue la que sus ancestros, digamos, sus antepasados eliminaron al verdadero gaucho, digamos. Si ustedes leen Martín Fierro, van a ver que Martín Fierro, hay dos Martín Fierro, la primera parte y la segunda parte. La primera parte, José Hernández describe a Martín Fierro como el gaucho, digamos, autónomo, libre, como es corajudo, digamos, que no se somete, digamos, a la autoridad, digamos, y que es libre en la pampa y que es diestro en lo que tiene que hacer, digamos. No necesita del padrinazgo de nadie. En cambio, en la segunda parte, el Martín Fierro ya está domesticado y prácticamente pasa a ser lo que está hablando José Hernández, y es cómo se pasa del gaucho. El gaucho deja de ser, digamos, ese ser libre y combativo para convertirse en un peón sumiso de los campos. Una cosa es el gaucho y otra cosa es el peón. El peón es el que ustedes ven ahora con la boina esa, la alpargata y la bombacha. Es el peón, que prácticamente es un esclavo del patrón. En cambio, el Martín Fierro tenía patrón. Bueno, esas son las descripciones que hace Martín Fierro, por ejemplo, o sea, el Martín Fierro José Hernández. Pero bueno, en el caso de los trabajadores, digamos, que provenían de Europa, no fueron justamente los del norte, sino vinieron los del sur, italianos, españoles, etcétera, etcétera, rumanos, sirio-libaneses, etcétera. Y esas personas, digamos, se convirtieron fundamentalmente los que venían de España y de Italia, que sufrían, digamos, en sus países de origen, todavía la estructura feudal, del régimen feudal, digamos, en la economía agraria, venían atraídos porque acá se les prometía tierra,
O sea, ese fue el enganche que utilizó el Estado argentino en esos años para promover la inmigración. Porque la mayoría de los inmigrantes europeos en los años 50 del siglo XIX migraron hacia Estados Unidos. ¿Ah? Y un remanente vino hacia América del Sur, fundamentalmente Brasil, Uruguay y Argentina. En Argentina atraído por la promesa, digamos, del Estado que se le iba a dar tierra para que desarrollen la agricultura, que es lo que arraiga y hace progresar a una sociedad. Cuando llegaron acá, no consiguieron la tierra porque la tierra se la quedaron los propios, digamos, dueños de la tierra ya, que engrosaron sus extensiones de campo con la conquista del desierto, liderada por Argentino Roca Padre. Es decir, que se quedaron con las mejores tierras de la Pampa. Cuando llegaron los inmigrantes ya no había tierra para ellos. Entonces tuvieron que trabajar como aparcero, arrendatario, o alquilaban, digamos, alguna extensión de campo, y trabajaban, digamos, a destajo para producir su parte y la parte para pagar, digamos, el alquiler. Y el dueño de la tierra, sin trabajar, ganaba. Esa es la oligarquía. Los que no accedieron a ese destino, digamos, de semi-esclavitud, se quedaron en la ciudad, o en las grandes ciudades, como Buenos Aires fundamentalmente, y Rosario después. Y empezaban a ejercer, digamos, trabajos que tenían que ver con incipientes industrias locales, digamos. Como habían sufrido, digamos, el atropello en sus países de origen, se habían adherido a las ideologías contrarias al capitalismo. Es decir, que todos venían con ideas o anarquistas, o anarcosindicalistas, o socialistas. Las primeras agrupaciones, digamos, de trabajadores tenían esa orientación. En 1910, cuando se iba a producir, digamos, los festejos del primer centenario de la Argentina, en su segundo gobierno, Roca Padre había sancionado una ley que se llamó Ley de Residencia, por el cual intimaba a cualquier inmigrante que ocasionara disturbios, con la pena de ser expulsado del país y devuelto a su país de origen si es que se manifestaba, digamos, haciendo huelga o protestando por sus condiciones laborales. Entonces, todas esas medidas hacían que los trabajadores se vayan organizando en grupos de sindicatos de acuerdo a la actividad que realizaban. Pero todos eran anarquistas o socialistas. Y contra eso, digamos, esos grupos, el Estado argentino aplicaba toda la rigurosidad de la ley y la represión, digamos, de las Fuerzas Armadas. Hay un hecho trágico, digamos, de las tantas que hubo, pero este supera a todas, que es la famosa voz en realidad, y paradójicamente se da durante el gobierno de un presidente muy democrático y que, digamos, siempre trató de morigerar, digamos, las condiciones de vida de los trabajadores. Uno fue la Semana Trágica en los talleres Bacena en Buenos Aires, 1919, presidente Irigoyen, y el otro, finalizando ya la presidencia de Irigoyen, en la Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica, en donde el ejército argentino fusiló a cientos de trabajadores, digamos, rurales de la Patagonia, cuyos dueños no eran ni siquiera argentinos, eran ingleses. Y estos fueron fusilados por reclamar mejores condiciones laborales y salariales. Esa, digamos, es el origen de la lucha sindical argentina. En los años siguientes, en los 30, por ejemplo, los sindicatos seguían en manos de las corrientes de izquierda, digamos, o sea, de socialistas, anarquistas. Eran muy combativos. Lo que pasa luego es que con el advenimiento de Perón, con la revolución del 43, Perón, su primer cargo importante, digamos, en el gobierno militar, es la de secretario de Trabajo. A partir de esa secretaría, él se relaciona con algunos líderes, digamos, sindicales, y comienza a tejer una alianza
Y como estaba en el gobierno, como era un gobierno, digamos, militar, dictatorial, el Congreso no existía, estaba cerrado, digamos. Las leyes eran por decreto. Entonces, todas las medidas para, digamos, favorecer a los trabajadores, Perón lo podía conseguir porque no necesitaba que pase por el Congreso. Un obstáculo que siempre tuvo Irigoyen. Todas las leyes de reforma que llevó adelante Perón, ¿sí?, en realidad fueron reformas que Irigoyen no pudo llevar adelante. ¿Por qué? Porque las leyes que Irigoyen necesitaba tenían que pasar por el Congreso, por el gobierno democrático. Y en el Congreso de la Nación hay dos cámaras, diputados y senadores. Irigoyen siempre tenía mayoría en diputados porque es lo que representa al pueblo. Pero en Cámara de Senadores siempre están los senadores que representan a los sectores dominantes, y más en aquella época. Es decir, que ninguna ley de reforma, digamos, tenía oportunidad de ser aprobada porque por más que aprueben en diputados, desaprobaban en senadores. Ese obstáculo Perón no lo tuvo, porque con el gobierno militar, a través de decreto, iba favoreciendo, digamos, las condiciones o los pedidos, digamos, de mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. Por ejemplo, la limitación del horario de trabajo, la creación de tribunales de trabajo, es decir, no se podía despedir arbitrariamente como así venía sucediendo, digamos. El aguinaldo, ¿qué más? La obra social. Muchas de las cosas que los trabajadores hoy gozan en Argentina es producto de aquella época, digamos, de lo que sería el primer peronismo. De todos los logros, eso se logró, digamos, en una alianza de Perón con algunos dirigentes sindicales. Y la mayoría, ahí Marisa puede explicar un poco mejor, en los años 30, digamos, a partir del gobierno de Justo, ¿sí?, como se paró la economía por la crisis, también se paró la inmigración, digamos, europea. Pero se produjo otro tipo ya no inmigración, sino un proceso de migración, pero migración interna. Es decir, como el gobierno en los años 30, así como Roosevelt hizo con el New Deal en Estados Unidos, de intervenir en la economía, Justo también comienza a intervenir en la economía, digamos. Crea una serie de organismos estatales para controlar la economía. Y se crea también, mencionó hoy Marisa, el Banco Central, así como se había creado en Estados Unidos la Reserva Federal. La diferencia de Estados Unidos, que se creó para cuidar la moneda estadounidense, acá, digamos, el Banco Central fue creado y dirigido por un inglés. Siempre hacemos las cosas medio al revés nosotros. Entonces, a partir de ahí, digamos, ahí, como no se podía acceder a la manufactura inglesa porque alteraron las relaciones de intercambio, comenzaron a aparecer en el conurbano bonaerense, digamos, pequeños talleres metalúrgicos, y las primeras pequeñas fábricas, digamos, y algunas grandes, pero fundamentalmente en esa época todavía la industria principal era el frigorífico. Entonces, esa aparición, digamos, de fábricas ejerció la atracción de los desocupados del interior, de las provincias, y se produjo la migración interna. ¿Sí? Es el origen del Gran Buenos Aires, digamos. De ahí el fenómeno de los cabecitas negras. Esos grupos de trabajadores no tenían la tradición europea, digamos, de tener ideologías. No sabían nada. Eran los que salían de lo más profundo de la Argentina, del campo, rudo, digamos, y se iban a buscar suerte porque se morían de hambre, digamos, en sus provincias, y se iban a Buenos Aires a buscar un mejor futuro. No tenían ideología, querían comer nada más, querían ir a trabajo y comer. A ese grupo, digamos, nuevo de trabajadores, a ese sector nuevo de trabajadores, es lo que Perón, digamos, atrae. Y los otros se quedan en el camino, digamos, los socialistas, los anarquistas, pierden, digamos, posiciones porque no logran nada con su lucha. En cambio, los que se van con Perón logran todo sin luchar.
Y de ahí en más comienza la historia de dependencia digamos, del sector gremial y trabajador al partido peronista. Es la historia más o menos así rápidamente contada digamos, de los movimientos de las centrales de trabajadores. Incluso el 17 de octubre. Ahí nace la CGT, profe. ¿Cómo? El que se escucha mucho ahora también de la CGT. Bueno, sí, la CGT, digamos, digamos, es de esa época. La CGT se crea justamente. Ahí nació. Claro, se crea antiguamente había dos centrales fundamentales, digamos, que se tenían, digamos, cierto enfrentamiento. Uno era socialista, el otro era anarquista. Y dependía de la actividad que desempeñaban. Por ejemplo, algo que tiene que ver con nuestra zona, que es digamos, el obraje. ¿Sí? Los trabajadores del obraje, digamos, estaban afiliados a la forestal. O sea, dependía de la forestal, digamos. Y después el sindicato más fuerte en esa época, y era lógico, era el sindicato de los ferroviarios. Porque la principal actividad, digamos, era el ferrocarril. Inmediatamente después, digamos, le comienza a disputar el poder sindical a los ferroviarios los sindicalistas de la carne, digamos, o sea, de los frigoríficos. Uno de los líderes, digamos, del movimiento trabajador, digamos, Cipriano Reyes, era digamos, de los frigoríficos. Es Cipriano Reyes el que permite o el que posibilita, digamos, el movimiento del 17 de octubre de 1945. Si bien la historia peronista habla de que fue obra de Evita, que Evita intervino, digamos, en realidad Evita fue el nexo entre esos trabajadores y Perón, porque Perón era militar, tenía órdenes. En cambio, Eva tenía más, digamos, más llegada con los sectores trabajadores. Ella y Cipriano Reyes fueron los que hicieron el movimiento del 17 de octubre, digamos, para exigir la liberación de Perón cuando pasó lo de su arresto en 1945. Pero bueno, de la unión, digamos, luego de esos sindicatos, de las centrales obreras, digamos, de cada actividad, digamos, porque la CGT no es un gremio. La CGT es, digamos, una confederación de todos los gremios que tienen, digamos, habilitación legal para funcionar en el país. O sea, hoy serían, por ejemplo, el gremio de los mercantiles, de los bancarios, de los docentes, son gremios, cada uno en su rama, ¿sí? Pero todos están representados, digamos, por un poder central que es la CGT. Todos los secretarios generales de los gremios eligen, ¿sí?, a un secretario general de la Confederación General del Trabajo. Es más o menos el funcionamiento, digamos, del mundo laboral. Lastimosamente, el sindicalismo, como dejó de ser combativo, como en la época de los socialistas y de los comunistas y de los anarquistas, cuando se peronizó, digamos, se constituyó en una especie de burocracia en donde los que se benefician generalmente son los secretarios generales y no sus afiliados. Es decir, los sindicalistas se convierten en casi una especie de burgues que viven bien, tienen muchas posesiones, y sus trabajadores, digamos, de su rama, siguen mendigando, digamos, una mejora salarial todos los años. Por eso hay crítica, digamos, que puede ser justa o no, cada uno puede juzgar eso de acuerdo a su opinión, que dicen que no hay sindicalistas pobres. O los gremialistas, en comparación con sus afiliados, digamos, sindicalistas viven mejor. No prestan atención porque están en otra cosa, pero la CGT sacó un comunicado hoy contra el gobierno de Alberto Fernández. No directamente en contra, pero señalando ciertos reclamos Alberto Fernández, al gobierno de Alberto Fernández. Esa misma CGT que hizo esto,
hoy, en diciembre del 2016, brindaba con champán con Macri, que fue, digamos, el presidente que peor momento le hizo pasar a los trabajadores. Con la mayor desocupación desde los años 30 generó Macri. Esa CGT que hoy se quejaba, no se quejó en la época de Macri. Se quejaban sí los gremios, pero la CGT no se quejó. Esas son digamos, las contradicciones que hay en el mundo también de los sindicatos, porque dejaron de ser, digamos, representantes de los trabajadores para representar sus propios intereses, que son las obras sociales. A los sindicalistas, digamos, les interesa la obra social de su gremio, porque ahí manejan el dinero de todos los afiliados y los aportes que le hace el Estado Nacional. Bueno, el mundo capitalista es así, ¿eh? Todo se maneja por dinero. O sea, si hay sindicalistas corruptos, es por el capitalismo. Y como el sindicalista, por venir del mundo del trabajo, se le nota más, digamos, su cambio de estilo de vida, ¿sí? Enseguida es tildado de corrupto. O sea, es más evidente, digamos, ese cambio. En cambio, a los empresarios no se nota tanto porque uno cree que el empresario tiene plata siempre. En realidad tiene plata porque es un sinvergüenza, es un corrupto. Es tan corrupto como el sindicalista. Pero para la sociedad pasa como que está bien, ¿sí? Que el empresario tenga enormes ganancias, ¿sí? Por más que perjudique a la mayoría, y no así un sindicalista, no así un político. Puesto que esto no justifica nada, no justifica que el político sea corrupto, que el sindicalista sea corrupto, que el juez sea corrupto y que el empresario sea corrupto. En realidad no tendría que haber corrupción, no debería haber corrupción. Pero es imposible que no haya corrupción en el sistema capitalista. Porque el sistema capitalista, ¿qué es lo más importante, Marisa? ¿Qué es lo más importante para el capitalismo? Segunda clase. ¿Cómo? El capital, la plata. Sí, el fin de lucro. El fin de lucro. Es lo más importante. O sea, el día que, ¿Cómo se dice? el día que se empachen de ganar, termina el capitalismo. Porque sin esa dinámica de querer más y más, es lo que mueve el capitalismo. Si no, se detendría. Entonces, donde hay plata, hay corrupción. En nuestro caso, por ejemplo, los docentes no somos corruptos porque no hay un mango. Así que, quédense tranquilos, es muy difícil que le corrompan a ustedes porque no hay plata en el casino, así que no. Pero si algún día llegan a director y manejan la cooperativa de la escuela, sean honestos, no caigan en la tentación, digamos, de hacer señalar después que tienen camioneta nueva porque es director. Que a lo mejor ni siquiera es por eso que tiene camioneta nueva, pero coincide que justo que es director tiene camioneta nueva, qué sé yo. Y la gente, la mala lengua que somos todos, lo primero que dice, no, si maneja la plata del comedor y de la cooperadora. Bien, no sé cómo salimos de este tema, pero hoy teníamos que hablar de la Revolución de Mayo, para empezar todo el periodo argentino, digamos, más o menos como inicio. Evidentemente algo ya de lo que el siglo XX. ¿Profe, va a tomar asistencia hoy? Ya me cansé ya. ¿Por qué? ¿Qué necesita? ¿Quiere retirarse ya? Lo que tiene clase ¿qué hora tiene clase ustedes? A las 21, profesor. Profe, porque tenemos clase a las 21. Bueno, pueden retirarse más y después, en todo caso, la clase que viene, le pregunto si estuvo la clase anterior y, pues si no, ¿entiendes? Bueno, profe. ¿Ah? Y la clase que viene, va a recordar el jueves que viene, nuestro de la monografía. ¿Cómo? No, profe, decía que va a recordar mi nombre porque justo estábamos hablando de nuestro tema. Sí, yo tengo en el trabajo enviado a ustedes, está el nombre de, son 3 ustedes, ¿no es cierto? Sí, profe. Estamos bien. Mato y Brites. Brites, Caballero y Mato. Bien, ¿sí? Dale, profe.
Hasta luego. Hasta luego. Profe, Hasta luego, profe. antes de hacer, Diga. le consulto, Sí. antes de imprimir la monografía y mandarle la carpeta, ¿usted nos puede corregir? Si le enviamos No. en PDF. Y si van a hacer así, ¿por qué no hacen nomás ya sin imprimir? No es necesario imprimir si va a mandar por correo. Era imprimir para dejar carpeta ya en el instituto. Ah, entonces le podemos mandar por correo. Sí, así como hicieron el grupo de Silvia, Mato y compañía. Ellos hicieron ya el trabajo, le dieron forma con carátula, introducción, todas esas cuestiones y mandaron como archivo. ¿Ah? De paso Bueno, profe. ahorramos papel y tinta para proteger el medio ambiente. Esa es la excusa que puso el ministerio para no darnos recibos. Entonces, con la excusa de economizar papel, tenemos que mirar por la computadora antes del recibo y si queremos, imprimimos nosotros, gastamos nuestra tinta y ellos se ahorran un pesito, digamos, para comprar alcohol en gel. Bien. Para la camioneta. No hay que ser mal pensado de uno. El Río de la Plata es este río, comprende, digamos, la cuenca, tiene que ver con el río Uruguay, Paraná, Paraguay, Bermejo, Pilcomayo, todo esto, esta enorme superficie, es la cuenca, digamos, del Río de la Plata. Sobre este escenario, digamos, se creó, y ya fundada la ciudad en el siglo XVI, se creó a fin del siglo XVIII el Virreinato del Río de la Plata, que abarcaba todos estos territorios que ahora está en Brasil, por supuesto, pero que en esa época era el Virreinato del Río de la Plata. Incluso todo este norte, que ahora no es Uruguay, en esa época era, digamos, lo que sería Uruguay hoy. Incluso hay uno que mantiene su nombre que se llama Uruguayana, que está en totalmente Brasil. Pero todo esto era, digamos, el Imperio Español, el Virreinato del Río de la Plata. Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay. Bien, en el siglo XVIII hay tres procesos fundamentales, más por supuesto, pero hay tres importantes que se producen, digamos, como externos. Pues están los propios de la región, digamos, que van a servir como aliciente o como motivación de las intenciones separatistas, digamos, de los criollos en relación a la dominación española. ¿Cuáles son esas tres externas? La Revolución Industrial Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución de los Estados Unidos. Son, digamos, como ejemplo a seguir, a eso me refiero cuando digo como incentivo. Pero el más importante y más trascendental ocurrió aquí en el Alto Perú, que tenía que ver con la rebelión, una de las más importantes, muy mal o casi nunca recordado y tal vez también muy mal estudiado, al menos desde el punto de vista de nuestra historiografía argentina, que tuvo que ver con la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, que se llamaba, su nombre cristiano, digamos, era un descendiente, uno de los descendientes, digamos, de los emperadores incas, digamos, que asumió esa rebelión con el nombre de Tupac Amaru. ¿Le suena el nombre Tupac Amaru? Sí, profe, nosotros vimos con la profe de filosofía ya. A ver, es interesante, a ver, hacer una conexión con la filosofía. ¿Qué vieron de filosofía de la Tupac Amaru? Tupac Amaru, por ejemplo, fue un líder. ¿Okay? Un líder un líder. Sí, un líder, sí. Un líder que luchaba por su pueblo, en sí, para que todo, contra los españoles, para que todos tengan por iguales las cosas, porque ellos sufrían, ¿cómo le explico? Sufrían lo que es las culturas de que ellos mismos traían, interponiéndole
ante que le guste o no le guste, tenían que agarrar, adaptarse a las culturas de ellos, por ejemplo, pero sin respetarle a ellos. Y en ese aspecto él agarró y por eso se hizo líder, formó su propio grupo, eh, y de ahí después agarró y eh, entre eso luchando, todas esas cosas, a él no lo encontraban, pero después lo agarraron, lo capturaron, fueron capturándolo de a uno, a él y a su familia, a los cuales después fueron matando de a uno, por más que torturaron, todo eso, a él no le doblegó nada de eso. En todo caso, él murió, en sí lo mataron, lo cortaron por pedacitos y sus restos fueron destinados en diferentes partes. Eso es lo que más le puedo resumir lo que dimos. Ajá. Sí, fue descuartizado. Así es, profe. Bien, y enviado parte de su cuerpo a las distintas regiones del imperio para que sirva de ejemplo. Bien, esos son los digamos, agresivos, malos, perversos españoles, ¿no? ¿Les hicieron eso? Así es, profe. Bien. Así que los civilizados se comportan como bárbaros. Bien. La importancia de la rebelión de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, ¿sí?, que fue entre 1780 y 1781, duró, digamos, efímera, digamos, lo que quería lograr Tupac Amaru era, digamos, una especie de reforma de las condiciones de vida a que habían sido sometidos sus pares, digamos, en el Alto Perú, que tenía que ver, digamos, con, ya hacía siglos de explotación por parte de los españoles y de los criollos, no solamente los españoles, que hacían de su población aborigen, digamos. Es decir, las cargas que pesaban sobre los aborígenes fundamentalmente eran las instituciones de trabajo que los españoles habían adoptado del sistema incaico de tributación, que por supuesto se alteró con la dominación española, y que aplicado a la explotación, digamos, ya de tipo de extracción de recursos naturales, hizo que modificara, digamos, drásticamente las condiciones de vida de los aborígenes en el Alto Perú. Por ejemplo, la mita. La mita en el periodo incaico, digamos, era un trabajo por turno de las comunidades, digamos, que se turnaban y rotaban para un tiempo determinado del año trabajar las tierras que pertenecían, digamos, al Estado incaico, o sea, al Inca. Podía ser trabajar la tierra o trabajar en obras públicas, de camino, mantención de los canales, de la sequía, etc. Pero era voluntario y era por turno. Y cada ayllu, que era la comunidad básica, digamos, de la estructura incaica, se proveía cada tanto un grupo de personas que iban a trabajar, digamos, en la mita. Había otras instituciones como el Yanaconazgo, por ejemplo, o Yanacona en el caso incaico, era un servicio especial que ciertas personas de las comunidades eran entregadas, digamos, a la administración incaica para que los prepararan para un servicio, digamos, especial. No era un trabajo doméstico, digamos. En cambio, todo eso se fue alterando con los españoles y los criollos después, que usaron la mita para hacer trabajar, no ya por turno, sino a destajo, a los aborígenes, por ejemplo, en la mina de Potosí. No tiene nada que ver con la mita original, digamos. Y el Yanacona pasó a ser Yanaconazgo, que empezó a hacer prácticamente un trabajo de servidumbre en las haciendas, en el caso del Alto Perú, digamos, y en el caso nuestro de la Plata, que no había haciendas y no estancias, en las estancias. Es decir, cada región fue adaptando a sus necesidades de explotación en las condiciones de trabajo de los aborígenes. Por esa explotación, digamos, por esa carga que pesaba sobre la población nativa, es que
se levanta, digamos, Tupac Amaru para tratar de remediar o modificar esas condiciones. Esa rebelión tuvo bastante repercusión porque el Imperio Incaico, sí, o sea, todo, el Imperio Incaico tiene su centro en Cusco, ¿no? Pero se había extendido, antes le llegó a los españoles, hasta el norte de Ecuador, la región de Colombia, y hacia el sur hasta lo que hoy sería Santiago de Chile, y todo el noroeste argentino pertenecía, digamos, al Imperio Incaico. Y por eso hay regiones en el norte argentino que se habla el quichua, por ejemplo. El quichua es la lengua oficial de los incas. ¿Ah? Si bien las poblaciones nativas del noroeste argentino hablaban colla o aymara, ¿sí? Como el imperio obligaba a que todos hablen el idioma fundamental de los varones, que hablen el quichua se extendió por todo el imperio, digamos, como una lengua oficial. Siguieron utilizándose, pero generalmente usaban más las mujeres que los hombres. Los hombres estaban obligados a saber hablar y entender el quichua. Toda esta zona, digamos, entonces, cuando se produce la rebelión de Tupac Amaru, se va extendiendo, digamos, esa rebelión en la zona de influencia de lo que antiguamente era el Imperio Incaico. Eso generó, digamos, una conmoción terrible, no solamente los españoles, que tenían el poder político, sino también los criollos, que también eran españoles, en esa época eran españoles todos. Solo que los criollos eran españoles que nacieron en América nada más, y las autoridades eran españoles que venían de España, digamos. Y el ejército, generalmente, también la mayoría de los oficiales venían de España, solo la tropa común, digamos, era españoles criollos. Pero básicamente todos se sintieron amenazados, digamos, por la reacción de los aborígenes en relación al levantamiento, digamos. Entonces, la represión fue, digamos, brutal. ¿Sí? Y para justamente terminar de una vez por todas, digamos, ese tipo de levantamiento, que no fue la única, ¿no? Pero fue la más importante, es que tomaron ese tipo de ejecución contra Tupac Amaru, que fue descuartizado y sus restos enviados a las cuatro regiones, porque el Imperio Incaico se definía así, era el imperio de las cuatro regiones. ¿Ah? Entonces, es una manera de ejemplo para que a nadie se le ocurra en el futuro hacer un levantamiento, descuartizaron al pobre Tupac Amaru. Pero, ¿por qué más le suena a Tupac Amaru, aparte de lo que vieron en filosofía? ¿Quién es de la Tupac Amaru en Argentina? Es raro que no sepan porque y bien asumió Macri, le metieron presa y sigue presa. Milagro Sala, profe. Milagro Sala de la Tupac Amaru. Bueno, no tiene nada que ver con el hecho histórico del siglo XVIII, digamos, con una forma de reivindicación, ¿sí?, de los pueblos originarios hacia ese hecho, es que la organización que llevó adelante Milagro Sala durante varios años para mejorar las condiciones de vida de los pobres de Jujuy, y que son todos de origen aborigen, digamos, ¿sí? ¿Cuál fue el crimen de Milagro Sala? Construir vivienda y pileta de natación para los más pobres. Ese fue su crimen. Y está preso todavía sigue presa, digamos. Esa es la justicia del mundo civilizado. Bien, más allá de Milagro Sala, digamos, no es el único caso, digamos, de poner de ejemplo, para que a otros no se le ocurra hacer reivindicaciones que favorezcan a los más pobres, hay que dar un ejemplo. Ese ejemplo lo está pagando Milagro Sala, su allegado más íntimo. Bien, son lecciones de la historia, se van acumulando, digamos. Y nosotros, con nuestras actividades cotidianas, nos damos cuenta de lo que va pasando, digamos, y que son hechos históricos. Realmente, muchos de argentinos tenemos nuestra mirada
y opinión sobre Milagros Salas. Hay muchos que detestan, ¿saben por qué? La detestan porque escuchan lo que dicen los medios de comunicación. Pero bueno, así funcionamos. Somos víctimas de los poderes fácticos. Bien, entonces, el Virreinato del Río de la Plata, digamos, va a venir a tratar de recomponer las condiciones, digamos, de seguridad del Imperio Español en el sur, porque estaba siendo víctima de la invasión portuguesa y la invasión, digamos, o la penetración inglesa en esta zona más desprotegida del Imperio. La zona protegida del Imperio Español era esta zona y toda esta zona. Estaba como bastante desprotegido. Con la creación del virreinato, digamos, esto que dependía del Perú, todo esto dependía del Perú, digamos, del virreinato del Perú, el virreinato se divide en Isla del Perú, se crea el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, para un mejor control. Aparte se crean gobernaciones militares, porque toda esta zona que ahora es de Brasil, para justamente evitar la penetración portuguesa. Y también se crean misiones jesuíticas para evitar también, o para proteger a las poblaciones guaraníticas, digamos, de la usurpación portuguesa. No sé si vieron la película La Misión de los años 1980 y algo, creo que es La Misión, que está localizada acá, justamente la película en la zona de la Catarata, porque trata sobre la invasión de los portugueses hacia las misiones para, digamos, esclavizar a los indios guaraníes para llevarlos a trabajar como esclavos en las plantaciones del Brasil. Muchos fueron, digamos, capturados y llevados como esclavos a las plantaciones del sur de Brasil. Bien, en ese contexto, digamos, se crea el Virreinato de la Plata y se establece a Buenos Aires como la capital del virreinato. Si bien era la zona más densamente poblada ni la más rica, pues la más rica estaba en esta zona, en el noroeste argentino, se la instituye como capital del virreinato para darle importancia y evitar, digamos, la penetración portuguesa. Y para que tenga, digamos, una especie de posibilidades económicas de vida, le otorgan a Buenos Aires el puerto de salida para la plata que se producía, digamos, que se explotaba en las minas de Potosí, que antiguamente salía por el puerto de Callao en el Río de la Plata. Eso genera, digamos, una disputa entre Perú y el Río de la Plata, digamos, en ese entonces. Pero básicamente, ese movimiento económico va a hacer que la actividad fundamental del virreinato se establecía entre Potosí, el noroeste argentino, Córdoba y Buenos Aires. Para fines del siglo XVIII y principio del XIX, Buenos Aires va paulatinamente creciendo en importancia por ese movimiento comercial, digamos, que hay entre Potosí y Buenos Aires. En ese contexto se va generando, consolidando, digamos, también los grupos sociales en el Río de la Plata. O sea, los sectores bien diferenciados. Había varios grupos, ¿no? Lo que sí que se replicaba en todo el imperio español en América era la estructura social feudal, digamos, en todos sus aspectos. Es decir, la preeminencia de los sectores terratenientes que replicaban, digamos, el estilo feudal de explotación en sus posesiones. Es decir, eso genera una dependencia bastante estrecha entre el terrateniente y lo que sería, digamos, sus dependientes, o sea, sus trabajadores. Eso crea, digamos, entonces era bien diferenciado en la sociedad colonial. Los españoles peninsulares, que eran los que venían a ejercer los cargos más importantes, que era la aristocracia criolla, que eran que por mercedes reales o por, digamos, simple ocupación, se habían constituido en los terratenientes, digamos,
Mercedes reales significa que es un favor real, digamos, por una persona, digamos, por un servicio importante que hubiera hecho en favor de la corona española, le devolvía como favor, digamos, su esfuerzo, su dedicación en tierra, digamos. Eso eran las mercedes reales. Sí, es como que le regalaba, porque toda esta tierra era del rey español, digamos, de la corona española. Entonces, el único que podía otorgar título de propiedad, digamos, era el rey español. Entonces, los que lograban, digamos, cierta legitimidad en la posesión de la tierra, lo tenían por sus servicios a la corona a través de mercedes reales. Ellos, más los hacendados, los terratenientes, más los comerciantes que se habían, digamos, paulatinamente enriquecido en el comercio de contrabando, que habían establecido ya casi un siglo entre Buenos Aires y Colonia de Sacramento, en lo que es Uruguay, digamos, donde los portugueses y los ingleses, digamos, traían productos manufacturados para comerciar con esta zona del Río de la Plata a través de Buenos Aires. O sea, había un activo comercio de contrabando que es el origen, digamos, de las fortunas, digamos, de los porteños en ese momento. Es el sector, digamos, dominante, la aristocracia española y la aristocracia criolla. Otro sector social, digamos, era la de los criollos menos favorecidos, que eran, digamos, los artesanos, algunos que tenían algún tipo de profesión. Y por último estaban, digamos, los criollos pobres, los mestizos, los indios y, por supuesto, los esclavos. Esa era la estructura social en el marco social en donde va a aprender, digamos, el movimiento revolucionario. Tanto la aristocracia española y criolla como los sectores, digamos, medios o intelectuales, tenían diversos motivos para adherirse al movimiento revolucionario. Los intelectuales, digamos, aquellos que habían pasado por las universidades, como Moreno, por ejemplo, Castelli, Belgrano, que tenían ideas, digamos, republicanas y democráticas, ¿sí? Eran, digamos, la contracara de las pretensiones de la aristocracia criolla, o sea, los hacendados y comerciantes y los españoles, que veían, digamos, en una separación de España, no una modificación de la situación social y económica, digamos, del nuevo Estado, sino simplemente obtener de ese movimiento revolucionario, digamos, la eliminación del intermediario español para convertirse ellos en los verdaderos, digamos, administradores del sistema económico y político del Río de la Plata. Es decir, traduciendo en castellano, lo que querían, básicamente, no era crear un Estado republicano y democrático y, digamos, desarrollar la economía de acuerdo a lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera. Como dueños de las tierras que eran, lo que querían era eliminar a España, digamos, como intermediaria entre Europa, la Europa desarrollada, y el Río de la Plata. Es decir, quedarse ellos con el negocio. Desafortunadamente para la revolución, que digamos, recién va a lograr su objetivo de independencia 14 años después, los sectores que predominaron en los movimientos revolucionarios, fundamentalmente en el Río de la Plata, no fueron los sectores democráticos ni republicanos, sino fueron los sectores aristocráticos, digamos, que tenían su origen en la tierra y en el comercio. Y los grandes terratenientes. Entonces, cuando se produjo la emancipación, digamos, en 1824, ¿sí? ¿Cuándo nos independizamos nosotros? A ver si se acuerdan de lo que hablamos, ¿no?
Según dice 1816. 1810, pero fue 1816. Bien. 1810 el inicio, digamos, del proceso llamado revolucionario. No, ahí no se declaró ninguna independencia, al contrario. En 1810 lo que hace la primera junta es, bueno, en lo segundo que es la primera junta, pues lo primero que hace es declarar el libre comercio con Inglaterra, libre cambio, digamos. Lo segundo que hace es, para evitarse, digamos, la represalia posible en el futuro de España, lo que declaran es que van a gobernar por ahora, dicen, en nombre de Fernando VII. Fernando VII era el rey español que estaba preso, digamos, en manos de Napoleón Bonaparte, que había invadido España. Por lo que genera la Revolución de Mayo no es, digamos, una rebelión como el de Tupac Amaru, que se levantó contra el poder real. No. Pasa en 1810 que, aprovechando que no hay rey en España porque está preso, se levantan, digamos, contra el virrey, que es el representante del rey, y crean ellos una junta de gobierno para gobernar en nombre de Fernando VII, no para declarar la independencia. No estaba en sus intenciones, digamos, de crear independencia. Estaban las intenciones de Moreno, sí, pero Moreno no presidía la primera junta. Realmente la presidía Cornelio Saavedra, que era representante de los sectores terratenientes y comerciantes. Por tanto, estaba en contra de la revolución, en contra de crear, digamos, una sociedad republicana y democrática, en contra de mejorar las condiciones de vida de los indios, en contra de liberar a los esclavos, en contra del desarrollo de la agricultura. Ustedes saben que en ese periodo la agricultura, a los agricultores lo veían como una plaga, porque el negocio de ellos era justamente, de los dueños de la tierra, digo, era justamente el pastoreo. Se destinaba mejores tierras para el pastoreo. Y los agricultores eran vistos como plagas, salvo en la zona donde estaban destinados para producir, digamos, podían realizar la actividad de la agricultura. Y no eran considerados una plaga. Bien, ahí están los orígenes de nuestra pobreza también. Bien, recién decía, en 1810 pasó eso. Recién en 1816 decían por ahí, se declara la independencia. Declara la independencia por otros motivos, ya después lo podemos comentar. Pero recién en 1824 sí se puede decir que se logra la independencia. ¿Por qué? Porque en 1824, recién en 1824, el general Sucre, lugarteniente de Bolívar, derrota definitivamente a los españoles. ¿Quiénes derrotan a los españoles? No son ni San Martín, ni Belgrano, no. Los que derrotan definitivamente a los españoles son, digamos, el ejército de Bolívar y, en este caso, el mariscal Sucre, que en la batalla aquí de Ayacucho derrota definitivamente a los españoles y los obliga a abandonar el continente. Una vez consolidado el triunfo de Sucre en Ayacucho, del ejército bolivariano, digamos, puede decirse que América es independiente. Y a partir de 1824 comienzan las peleas entre los sectores dominantes de cada nuevo país que se van a ir organizando, digamos. Si bien la idea de Bolívar, que se había constituido en Jamaica, había establecido, digamos, una especie de confederación para crear un estado similar a lo que se creó aquí. Aquí había 13 colonias. En esta zona, menos esto porque esta era de España todavía. En esta zona, aquí, hasta lo que es Boston, había 13 colonias. 13 colonias que se unieron para formar los Estados Unidos. La idea de Bolívar para contrarrestar a estos Estados Unidos era formar desde Panamá
hasta Tierra del Fuego los Estados Unidos del Sur, una especie de confederación del sur, cuya capital estaría, él decía, aquí en Jamaica. Y desde allí, digamos, una especie de anfitrionía, digamos, dirigir, digamos, toda la... Por supuesto, esto no está, ¿no? Porque Brasil era otro imperio. Pero todos estos países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, según el propósito de Bolívar, tenían que formar un solo país. ¿Por qué? Porque tenían la misma lengua, la misma tradición, la misma religión, la misma historia, digamos. O sea, no había nada que los separe, salvo la extensión del territorio. No tendría por qué haber diferentes países en un, digamos, en un territorio donde podría constituirse una confederación de estados. Estado argentino, Estado chileno, Estado boliviano, Estado peruano, eso es ahora, ¿no? Pero como eso no tuvo éxito por la resistencia que opusieron fundamentalmente en Buenos Aires a la idea de una confederación, al menos constituyeron lo que se llamó la Gran Colombia, que incluía no todo lo que pretendía, sino solamente incluía Ecuador, Colombia y Venezuela formaron un solo país. Panamá también. En esa época Panamá todavía era Colombia. Entonces, los tres países formaron la Gran Colombia. Disculpe, profe, Sí. no es que le quiero cortar la clase. ¿Qué pasa? Que tenemos que ir uniéndonos también para la clase de pedagogía que tenemos ahora. Si nos puede disculpar, así nos retiramos. Están disculpados. Muchas gracias, profe. Que tenga buenas noches entonces. Ustedes también y disfruten de la clase de pedagogía, que es más interesante que la Gran Colombia. Hoy va a Paraguay, Argentina, Paraguay, en un rato, así que ustedes no van a ver, yo sí voy a ver. Bien. ¿Verdad que sí tiene el partido? Nos vemos en la clase que viene entonces. Dale, muchas gracias. Profesor, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Profe, ¿nos va a enviar el material para tener así como resumen como nos venía pasando la clase anterior? ¿Nos pasa esto también? Voy a ver si llego porque la máquina que trabajo para eso lo mandé a reparar. Si me devuelven este fin de semana, le va a ir llegando. Este dispositivo que estoy utilizando me lo prestan en este horario porque después usan para clases de inglés, un montón de cuestiones. ¿Ah? ¿Puedo leer? ¿Ah? Profe. Sí. Disculpe, yo me retiro, tengo otra clase. Sí, vayan más allá, acá terminamos, la dejo porque si Gracias, se van profe. todos, no. Nos vemos la clase que viene. Disculpe, Diga. Sí. Yo me uní hoy más temprano cuando empezó la clase y después se me cortó y ahora me volví a unir. Quería saber si me puso presente. Todos tienen ausente hoy. Ahora le explico. Como empezamos a hablar de ciertas cuestiones y después seguimos hablando de entusiasmo para no cortar y el tiempo pasa muy rápido, no sé, a mí no me doy cuenta. Le dije a las chicas que se preocupaban por la asistencia que la clase que viene, cuando nos conectamos de entrada y tome asistencia, yo le voy a preguntar, ¿estuvo la clase pasada? Y ahí me dice, sí estuvo, entonces le puedo dar presente de hoy. ¿Está?